Buenas noches. En esta ocasión, en Bitácora del Miedo les traemos 4 historias de encuentros con el diablo. Apaga la luz y disfruta. Número 1. Esta historia no me pasó a mí, sino a mi hermano. Aún así, me parece impresionante y vale la pena contarla. Mi hermano es menor que yo y siempre hemos tenido mucha confianza. Solemos contarnos de todo. Él siempre ha sido algo rebelde, de esos que hacen lo que quieren sin pensarlo mucho. Por eso me sorprendió tanto cuando me confesó esto, porque yo creía que no le tenía miedo a nada. Me equivoqué. Nos contó que una noche, mientras regresaba a casa después de andar por la calle, vio algo muy extraño. Nuestra casa está al fondo de un callejón y por las noches ese lugar es muy oscuro. Apenas se alcanzan a ver las pequeñas luces de las casas vecinas a lo lejos. Él venía caminando como cualquier otro día, pero algo llamó su atención en el patio de la vecina de al lado. Dice que ahí estaba un hombre alto, vestido completamente de negro y con un sombrero. Pero lo que más lo impactó fue que su cuerpo era de color rojo, al igual que sus ojos. A pesar del sombrero, se notaban claramente unos cuernos que le sobresalían y también una cola que se movía como si tuviera vida propia. Cuenta que se quedó completamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Aquel ser solo lo miró y le sonrió. No recuerda cómo llegó a casa, solo sabe que cuando entró estaba pálido y no podía decir una sola palabra. Esa noche no nos contó nada. Pasaron varias semanas antes de que se animara a hablar sobre lo que vio. Cuando por fin lo hizo, dijo que, para él, fue el diablo. Y hasta el día de hoy le cuesta mucho volver a contarlo. Solo de recordarlo se le nota el miedo en los ojos. Número 2. Desde que iba en la secundaria, tuve una etapa muy desconectada de la iglesia y las religiones en general. Comencé a escuchar mucho metal satánico. Se sabe que este tipo de música tiene palabras en otros idiomas que podrían convertirse en una invocación. En una ocasión tuve un día realmente pésimo y llegué a mi casa furioso a eso de las 9 de la noche aproximadamente y no había nadie. Puse mis canciones a todo volumen. Recuerdo ir a la cocina y ver cómo mientras pasaba debajo de los focos, estos parpadeaban. Me serví la cena y metí mi plato al microondas. Me dispuse a subir a mi habitación a cambiarme de ropa, pero en cuanto puse un pie dentro de mi cuarto, escuché una explosión. No era algún ruido de la música, fue más fuerte, por lo que bajé corriendo. En cuanto llegué de nuevo a la primera planta, sentí una energía muy extraña. Sin embargo, no puse mucha atención, ya que el horno de microondas había explotado. No fue algo muy grave. Fue como si se le hubiera quemado algo en su interior y salía humo. Empezaron a darme náuseas y me sentí muy abrumado. Fue una sensación muy extraña, una completa desesperación. Bajé el volumen de la música y al mirar por la ventana que está detrás del reproductor, quedé helado. Un hombre sin cabeza estaba sentado sobre una caja que mi madre tenía en el patio. Sus ropas eran costosas y antiguas, pero lo que más me desconcertó fue que estaba tocando acordes en una guitarra acústica. Sus dedos eran largos y blanquecinos, y cuando me quedé mirándolo, dejó de tocar para comenzar a hacerme señas con las manos, llamándome. En ese momento se me olvidó el coraje que había tenido durante el día. Juro que no había bebido ni consumido ninguna sustancia que pudiera provocarme alucinaciones. La música seguía tocando en volumen bajo y de la nada se apagó. Quedé en shock y no podía creer que lo que estaba viendo fuera real, así que caminé hacia la puerta de la casa y me dispuse a salir y encarar lo que estaba viendo. Lo hice, pero cuando salí al patio, ese hombre sin cabeza ya no estaba y el reproductor musical volvió a encenderse solo. Aproximadamente 20 minutos después llegaron mis padres.
Decidí no contarles, pues obviamente me iban a decir que eso es lo que me gané por escuchar esa música. Después de este acontecimiento sigo escuchando metal, pero ya no de este tipo. Número 3. Hace 5 años quise ir a un pueblo mágico a festejar el Día de Muertos. Fuimos a Veracruz. Pasamos todo el día visitando el pueblo al que llegamos. Se veía muy hermoso. Iba con mi hermano y en la noche nos apetecía ir al centro del pueblito para tomar fotografías. Decidimos ir caminando, cosa que no me molestó en absoluto, ya que iba con él. El camino entre nuestra posada y el centro del pueblito estaba muy solo, pero lleno de bastantes árboles, y cuando íbamos hacia el centro tomamos unas fotos muy bonitas. El centro del pueblito estaba lleno de gente y vendían mucha comida típica del lugar, por lo que pasamos ahí varias horas. Todo se veía bastante vivo y decidimos regresar caminando. Sin embargo, esta vez nos llevamos una amarga sorpresa. Cuando ya íbamos a medio camino entre el pueblo y nuestra posada, comenzamos a ver una luz tenue en medio de la nada. Esto nos pareció bastante raro, pero ya no había forma de cambiar la decisión que habíamos tomado. Ahora deberíamos llegar hasta la posada caminando, pues los caballos que se podían rentar se habían quedado en el pueblo. Seguimos adelante y pudimos notar cómo esa luz cada vez era más intensa y se iba acercando a nosotros. Entonces comenzó a suceder algo muy extraño. Todo el camino se llenó de niebla y solamente podíamos ver esa luz en el fondo. Para este momento ya era casi la 1 de la mañana y el viento era muy fuerte y muy frío. Mi hermano y yo íbamos corriendo. Cuando faltaba aproximadamente 1 kilómetro para que llegáramos a nuestra posada, esta luz comenzó a quedarse detrás de nosotros y comenzamos a escuchar carcajadas femeninas e infinitos susurros que venían de todas direcciones. Más o menos cuando faltaban 500 metros para llegar, la niebla empezó a disiparse y comenzamos a recuperar visión. Nosotros ya estábamos muy cansados. De todas formas logramos llegar a la posada. Aproximadamente cuando faltaban 200 metros para llegar a ella, la luz se detuvo. Ya no había niebla y cuando volteé pude ver a una mujer con una larga cola. Su piel era verde oscuro como la tinta de los tatuajes viejos y tenía un prominente par de cuernos. Ella flotaba dentro de esa luz y para este momento pude ver que era fuego, aunque no parecía quemarse. Casi me caigo por voltear a verla, por lo que regresé mi vista al frente. Para este punto mi hermano, que no se había volteado a verla, ya había llegado a la posada y había abierto la puerta. Yo entré corriendo y ambos nos tumbamos cada uno en nuestra cama. Yo jadeaba y temblaba. Sentía que mis piernas iban a romperse. Realmente hice el ejercicio del año. Esa noche no dijimos ni una sola palabra, pero tampoco pudimos dormir. Al día siguiente, al caer la mañana, le conté a mi hermano lo que vi y le pregunté si la había visto. Me dijo que no, que él se enfocó más en correr, pues al parecer, mientras yo escuchaba carcajadas y susurros, él sentía que manos muy calientes lo tocaban y le susurraban que iban a atraparlo para llevarlo al infierno. Lo revisamos, pero no encontramos ni un solo rasguño en su cuerpo, ninguna quemadura, ni nada que pudiera probar lo que vivimos la noche anterior. Cuando regresamos a nuestra ciudad, le contamos la experiencia a nuestros padres y juramos jamás salir solos de noche, incluso si estuviéramos juntos. Número 4. Me contó mi abuelita que cuando era joven ella y toda nuestra familia eran muy pobres. Por diversión, comenzó a jugar cartas con sus hermanos y se volvió muy buena apostando. Su mamá le dijo que ese tipo de vida era mala y que solamente le traería desgracias. Sin embargo,
Mi abuela creía que solamente se lo decía porque en aquellos tiempos las apuestas eran cosas de hombres y se discriminaba mucho a las mujeres. En una de sus tantas noches de apuestas conoció a mi abuelo y se enamoraron a primera vista. Después de esto, mi abuela regresaba a ese lugar cada noche, ya que más que querer apostar, quería verse con mi abuelo. Una de esas noches se enojaron, por lo que mi abuela se quedó apostando hasta las 3 de la mañana aproximadamente. Esa noche había ganado suficiente dinero como para dejar el trabajo de sirvienta que tenía en ese entonces. Fue en ese momento que empezó a sentir avaricia y creyó que si ella seguía apostando, obviamente ganaría más dinero y podría comprar más cosas. Dice que se quedó soñando despierta sobre la mesa mientras terminaban las apuestas que estaban en curso, cuando de la nada comenzaron a escuchar cómo relinchaba un caballo. Mi abuela y mi familia en general eran muy pobres, pero no vivían en un rancho. En ese lugar no había caballos y fue muy extraño que esto sucediera. Cuenta cómo se escuchaba el galope viniendo desde el lado izquierdo. Y cuando este animal empezó a pasar por enfrente de las ventanas del lugar donde hacían las apuestas, todas las luces se apagaron. Comenta que no pudo percibir muchos detalles, ya que en ese tiempo no había alumbrado público y, como ya mencioné, todas las luces del lugar se apagaron. Sin embargo, dice que recuerda muy bien al caballo, pues era enorme y era montado por un hombre muy alto también, lo cual hacía que juntos alcanzaran una altura de aproximadamente 2,5 metros. Y eso no es lo único que era extraño, ya que ambos parecían estar hechos solamente de un humo negro. El hombre que lo montaba no tenía rostro, pero sí parecía tener cabeza y sus ropas no se definían. No parecía que estuvieran hechas de tela. Dice mi abuela que todo el lugar se quedó en silencio por aproximadamente 2 minutos, después de que la aparición desapareció entre las calles y que una vez que todo terminó, salieron a buscar indicios de este caballo, ya que las calles eran de terracería y fácilmente podrían haberse visto sus huellas. Sin embargo, no había ninguna huella marcada en la tierra. Fue como si ese acontecimiento jamás hubiera sucedido. Dice que todos tomaron su dinero y salieron corriendo hacia sus respectivas casas, y que la próxima vez que se vio con mi abuelo, le dijo que tendrían que buscar otro lugar para verse, ya que ella no quería regresar al mundo de las apuestas. Y así fue. Desde ese día, jamás volvió a apostar. Si quieres más contenido de terror, dale like y suscríbete. Hasta luego.